bienvenidos todos. Vénganse para acá. Así no me obligan a pasarme del otro lado de la columna. Vénganse de este lado. Miren, está vacío del lado derecho. Vénganse de este lado, por favor. Qué gusto, hermanos, volver a estar juntos y en armonía, como dice la Escritura. Te pedimos por Kevin, Señor, por Kevin Pérez. Te rogamos por esta contractura en su espalda, que tengas misericordia de él. También por Arturito, Señor. Te pedimos por Arturo en el nombre de Jesús, para que tú puedas sanarle en el brazo, Señor. Gracias porque nos has bendecido, nos sacaste del COVID algunos, y aquí estamos por tu pura misericordia. Cuando otros ya se fueron, Señor, los llevaste, tú no nos quisiste llevar, y aquí estamos agradecidos porque si nos dejaste para servirte. Gracias por tus hijos, por mis amados hermanos y hermanas en esta noche, que los que están en casa y están conectándose también reciban tu bendición, Señor, que tu palabra sea abierta a nuestros espíritus y deje sembrado en nuestros corazones el fruto precioso para vivirlo y para honrarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sí. Esdras, profeta Esdras, capítulo 7. Vamos a continuar con este maravilloso libro porque es muy precioso y ustedes van a ver cuánta enseñanza nos deja. Y cuando entremos a Nehemías, más aún todavía. Acuérdense que la Biblia no es un libro histórico solamente, sino es la palabra de Dios. Y nos da enseñanza de todo tipo. La Biblia, como palabra de Dios, nos bendice para poder entender lo que Dios quiere. Y también en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personajes malos, de otros muy malos, de otros regulares, de otros buenos y de otros muy buenos. ¿Por qué es que la Biblia nos habla de todos los personajes? A algunos les hubiera gustado tal vez leer en la Biblia solamente de testimonios hermosos, pero Dios quiso que en la Biblia se presentaran diversos tipos de creyentes, de impíos, diversos tipos de personas, porque simplemente el Señor está presentando a la humanidad tal como es. Y es de nosotros la responsabilidad para que nosotros podamos recibir de parte del Espíritu por medio de la Biblia la enseñanza para vivir conforme a lo que el Señor ha establecido. Y el libro de Esdras no es la excepción, sobre todo que es un libro que nos habla de la restauración, algo que el Señor está y va a seguir haciendo en medio de nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 7 vamos a ver algunas particularidades y vamos a empezar a considerar la vida ahora ya de Esdras específicamente, porque en los capítulos anteriores pues había otros líderes o paladines y ahora es cuando Esdras hace su incursión o su aparición en la historia del libro. ¿Con quién comenzamos siendo rey? Si lo recuerda. Con Ciro, muy bien. Pero terminó el reinado de Ciro y continuó Darío. Terminó el reinado de Darío y ahora Artajerjes. Fíjense, 3 reinos están contenidos en el libro de Esdras y en el principio también hubo líderes que comenzaron a ser usados por Dios a favor del pueblo para poder restaurar Jerusalén y el templo. ¿Cuáles son los primeros líderes que nos narra el libro de Esdras antes de hablarnos de Esdras
en particular. ¿Quién? Zorobabel. Él fue uno de los primeros o el primero. ¿Quién más? Jesúa, ¿sí? O Jesús. Chuchito también hizo su aparición por allí. Pero hubo más profetas. Zacarías y Ageo, profetas menores. Allí estaban en esa época, hablándole al pueblo de parte de Dios. Y luego después vemos, sobre todo en los primeros capítulos, toda una relación de las personas que formaban parte de los que volvieron a Jerusalén con Zorobabel, capítulo 2. Y es toda una relación, pues, de casi 40 versículos, en donde se nos habla de los cabezas de familias y el número de estas familias. Así, en el capítulo 3, comienzan la restauración del templo, comienzan la restauración de los muros, los cimientos del templo, pero no podía faltar, como sucede en la vida de todo aquel que busca de Dios, una cosa. ¿Cuál? La oposición. Nosotros no deberíamos de sentirnos extrañados ni mal cuando por causa de Dios haya gentes que se opongan y se nos levanten como enemigos. Mientras la gente hable de ti cosas que no sean verdad, estate tranquilo. Pero si la gente te señala cosas reales, preocúpate y cambia. En este caso, el diablo, que siempre está buscando a quién devorar, a quién confundir, a quién atacar, no podía permitir que se restaurara, como no permite que sean restauradas nuestras vidas tampoco. Al diablo le conviene que nuestras vidas sean de poco caminar cristiano. Él te va a traer las cosas que tú más quieres carnalmente, porque a él le conviene que tú no seas restaurado. Pero el Espíritu de Dios, morando en nuestras vidas, como ya lo cantamos, va a venir a alumbrar, va a venir a fortalecer, va a venir a animarnos para que nosotros digamos: Señor, yo sí quiero ser restaurado. Yo sí quiero, Señor, como usaste a Esdras, como usaste a Zorobabel y como usaste a Zacarías. Yo sí quiero, Padre, ser mejor. Vamos a ver cómo, a pesar de esta adversidad que enfrentaron los que salieron de Babilonia, sin embargo el Señor estaba con ellos. Todo esto es lo que ya hemos visto. Y no importó que se levantaran los Sambalats y los Tobías y los Gesem, porque vemos en el capítulo 5 cómo ellos finalmente reedifican el templo. Pero a través de los distintos reyes por los cuales pasaron el pueblo de Israel, Dios estuvo con Israel al despertar en estos reyes el espíritu para estar a favor de los que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a edificar. Y Darío fue el segundo rey que dio órdenes para apoyar a todos estos líderes, para darles tesoros aún de Babilonia, para darles materiales que pudieran utilizar aquellos que estaban reedificando. Tenían pues el respaldo de los reyes, como vamos a ver en el capítulo 7, un respaldo de una manera sorprendente, maravillosa, sobrenatural muchas veces. Así es como se concluyó el capítulo 6, viendo cómo el rey Darío estaba respaldando. Y dice el versículo 22 del 6, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura durante 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos
en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Así concluyó el pasado miércoles el estudio. Y cuando estuve leyendo el 7, yo tengo de por sí de antemano algunos versículos, sobre todo 2, muy especialmente subrayados, pintados aquí, que obviamente haré énfasis en ellos, pero vamos a leer todo el capítulo 7 y comenzamos a considerar a detalle. ¿Les parece? Pasadas estas cosas, ¿cuáles? Pues todas las que acabo de citar. Cuando subió al poder el rey Artajerjes, repitan conmigo, Artajerjes, rey de Persia, hace su aparición Esdras finalmente, hijo de Seraías. Aquí va a haber una cronología, va a haber más bien una, ¿cómo se le llama? Genealogía. Cronológica no, sino genealogía. ¿De dónde venía este Esdras? No era un cualquiera, no era un desconocido. Primero dice que era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. ¿Cómo? ¿Tenía muchos papás? No, esta es una forma de expresar sus descendientes, ¿sí? O sus ascendientes. No que fuera hijo de todos ellos, aunque en un sentido descendía de ellos y era hijo de todos ellos. Vuelvo a leerlo. Dice en primera instancia, hijo de Seraías. Se supone que él era su papá directamente. En primera línea, su abuelito era Azarías y su bisabuelo Hilcías. Después dice Salum, Sadoc, Ahitub, Amarías, que fue a su vez hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi. Ahí está el nombre de nuestro hermano, que por cierto hoy no viene, ¿verdad? De ahí lo sacó su mamá. Aunque no es el único nombre, ¿saben que Uzi tiene como 5 nombres? Bueno, hijo de Buki. Sí, ya Buki ya vivía desde hace mucho, ¿no? Hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar. Ahí ya nos vamos acercando a gente más conocida, que fue a su vez hijo de Aarón, que fue a su vez hermano de Moisés, muy bien, primer sacerdote. Este Esdras era un escriba. ¿Qué es escriba? Como su nombre lo indica, que escriba. Pues escribía la ley. Era un hombre que se dedicaba a copiar todos los manuscritos, todos los libros del Antiguo Testamento, desde el Pentateuco. A eso se dedicaba, imagínenlo, toda la vida escribiendo los libros, ¿verdad? Era un escriba, pero además dice que era diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, pues había fijado para el día 1 del primer mes su salida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, 4 meses de viaje, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén,
que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, háganlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los vas a restituir delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba, de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. Os hacemos saber también que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, nadie podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bonito, ¿sí o no? Que todo fuera así en la vida, hermanos. Que todo fuera con este apoyo total. Sería algo muy precioso. Nunca fue o no siempre fue así. Pero en este caso, quiero destacar algunas cosas. Y yo te invito para que tú te identifiques como un hijo de Dios y tú mismo revises hasta dónde puedes sentir la bendición de Dios como la sintió Esdras, porque además aquí entre lo que leímos hay algunas características, cualidades, requisitos y actitudes a considerar. ¿Sale? Acuérdense que es para nuestra enseñanza, no solamente es histórico. Hace su aparición Esdras, pero también hace su aparición en este capítulo 7 por primera vez un tercer rey llamado Artajerjes. Los anteriores también habían tenido una buena actitud, una buena voluntad y disposición de apoyar. Pero ahora que la situación se tornaba muy especial, era necesario más apoyo para poder realizar el trabajo. Sí, Beto. Ya cambió también el imperio, muy bien. Desde luego que sí, gracias por esta acotación, Beto. Ahora es el imperio persa. Acuérdense que los imperios subían y se acababan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué de repente había un imperio y después había otro, históricamente? Por las conquistas, claro, porque había guerras continuas. Y ahorita estaba Ciro y después es derribado por Darío y después, bueno,
Y después ya interviene un tercero que es Artajerjes. El asunto es que también los imperios van pasando. En este caso está haciendo su aparición Artajerjes. Poderosos todos. Tan poderosos como que pueden ellos mandar, ordenar, matar, destruir, dar libertad o no. Lo importante es darnos cuenta de estos cambios que está habiendo, pero que para Dios no son estorbo ni son impedimento para bendecir a su pueblo y para lograr llevar a cabo su voluntad y su propósito. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que comienza a decirnos aquí? Pues está dándonos, para empezar, una genealogía y para este libro de Esdras es importante entender, repito otra vez, que no era cualquier persona. Dios había escogido a una persona que tenía perfectamente bien claro de dónde venía. Desde Aarón. ¿Y por qué mencionan a Aarón? Porque Aarón fue el sacerdote primero, el principal sacerdote, el primer sacerdote. Y Dios había prometido a Aarón que sus descendientes seguirían siendo sacerdotes. Antes que profeta, aunque se le presenta como profeta Esdras. Sin embargo, Esdras en realidad era un sacerdote según el orden levítico, según el orden de Aarón. Y aquí está. Fue Aarón que tuvo como hijo a Eleazar, a Fines, a Buki, a Uzi, a Seraías, a Merayot, a Azarías, a Marías, a Itub, a Sadoc, a Salum, a Hilcías, a Azarías y a Seraías. Y después Esdras. ¿Ok? ¿Cuántas generaciones son? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 generaciones tuvieron que pasar a partir de Aarón para que Dios pudiera restaurar y usar a este Esdras, como lo vamos a ver. Dice que subió de Babilonia a Jerusalén. Subió de Babilonia. Yo ya lo dije en alguna ocasión que cuando la Biblia habla de Jerusalén, aunque no era un lugar alto geográficamente, sin embargo siempre se dice que subían a Jerusalén, en el sentido de considerar Jerusalén como la ciudad más importante para Dios. Entonces, aunque repito, Jerusalén podríamos decir que era un valle rodeado de montañas, 7 montañas, Babilonia estaba más en alto o más. Ellos subían, se dice, a Jerusalén, dándole la importancia que tenía como ciudad. De Babilonia subieron a Jerusalén. Y entonces comienza a describir, me parece muy significativo y muy importante, comienza a describir en el sentido espiritual sobre todo a Esdras, hermanos. A ver si tú puedes identificarte con él de alguna manera. Miren lo que dice el versículo 6. Era este Esdras, escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, le había dado. A este hombre o a hombres como este se les atribuye y se les debe el que tengamos la Biblia hasta nuestros días. Si no hubiera habido escribas como él, era muy fácil que al cabo de los años de repente ya se quedara por ahí perdida la Torá, se quedara por ahí perdida el Deuteronomio o el Pentateuco. Así como dice la Escritura en algunos libros que pasó esta generación y después de esa ya nadie conocía a Jehová. ¿Por qué razón? Porque los papás no se preocupaban en transmitir el mensaje y el consejo a los hijos. De igual manera la Biblia pudo haberse perdido en el tiempo, ¿no creen ustedes? Como muchos escritos
de algunas culturas. Sin embargo, Dios no permitió que esto ocurriera, levantando precisamente espíritus dispuestos como el de Esdras para mantenerse copiando fielmente los escritos de la antigüedad. Habían levantado por aquí su mano, creo que Carlita, no, Gabo y después Sarón. De hecho, a Esdras se le atribuye el sistema de sinagogas. Es Más decir, fuertecito. que a Esdras se le atribuye el sistema de sinagogas, es decir, que él lo implantó en Babilonia precisamente para seguir el estudio de la Torá y que no abandonaran las fiestas o que olvidaran precisamente toda su historia que traían. Sí, es importante saber que aunque no fue el único escriba y que había muchos, pero este fue uno de los más importantes. Este fue uno de los más escogidos, de los más dedicados a hacer esta labor. Aarón. Es interesante este periodo porque también aquí todos conocemos lo que es la traducción del Talmud. Uh-huh. Y en este periodo Esdras pone las bases para hacer la traducción del Targum. Este Targum es traducido del hebreo al arameo, que el arameo fuera el idioma oficial del reino. Y este idioma duró 3.200 años. Por eso es que esta traducción es tan importante, porque precisamente por esto tenemos la Biblia hoy en nuestros días, por el Targum, que es traducido del hebreo al arameo. Correcto. ¿Qué era entonces la Torá? Porque yo debía haber dicho Talmud, no Torá. ¿Qué diferencia hay entre el Talmud y la Torá? ¿Quién me puede decir? Levanten su mano. Es bueno aprender hoy algo. ¿Qué era el Talmud? ¿La qué? Procuren quitarse los tapabocas cuando hablen porque de por sí ya estoy choreque. No es cierto. Que tenían acerca de la ley. ¿El Talmud? Era como una parte de la Torá. ¿Y la Torá qué era? El Pentateuco. La Torá era la ley. Y el Talmud era la reglamentación de la ley. ¿Ok? Era en el Talmud donde se decía a detalle cómo debía interpretarse la ley. El problema es que los fariseos se basaron más en el Talmud que en la Torá y entonces echaron a perder la ley por las costumbres de ellos, como se los reclamó y se los echó en cara el Señor. La Biblia decía en la Torá, guardarás un día a la semana. Pero entonces ellos dijeron, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer toda una reglamentación. Y entonces pervertían el principio de la ley, porque decían, si hay que guardar un día, ¿cómo se va a guardar? Bueno, pues tú no puedes trabajar en ese día, del viernes a las 6 al sábado a las 6. ¿Y qué tipo de trabajo entonces vamos a hacer? Porque tenemos que comer. Bueno, pues sí, no se va a considerar trabajo si tú te llevas el alimento a la boca. Pero sí se va a considerar trabajo si sales al campo a sembrar. Entonces, ¿puedo caminar? Sí, pero no mucho. Y entonces vamos a establecer, imagínate para los abogados de ahora, ¿cuánto tienes que caminar? Y entonces ponían un límite. Oye, y si caminando me encuentro una moneda, no la puedes recoger porque ya agacharte por ella ya es trabajo. Pero podrías taparla con tierrita. Eso dice el Talmud, fíjense. Y al otro día, que ya no es día de reposo, vas y recoges la moneda. Fíjense que como si a Dios le preocuparan esas tonterías, ¿no? También dice en el Talmud, tú tienes que dar al necesitado. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno,
tienes que honrar a tu padre y a tu madre dándoles dinero. Pero también es necesario que consagres a Dios tus bienes. Claro que tú eres el administrador, pero tú se los consagras. No los das todos. Así que entonces ellos hacían trampa con todas estas reglamentaciones y decían, bueno, mamá, papá, pues yo qué más quisiera. Ahora sí que ni cómo ayudarte. Pero ¿qué crees? Tengo mucho dinero, pero todo se lo consagré al Señor. Así que no puedo darte nada. Y eso es lo que Jesús les echaba en cara. Ustedes quebrantan la ley por las tradiciones del Talmud. Ustedes echan a perder la esencia y terminan adorando el sábado cuando el hombre no está sujeto al sábado, sino el sábado al hombre. Por eso cuando Jesús quiso sanar a una mujer en sábado, estás quebrantando la ley. Y el Señor, que conocía sus artilugios y sus trampas, les decía, a ver, ¿quién de ustedes, si se les cae un burro a la zanja, lo dejan ahí y se muere? Ninguno hacía eso. Brincaban el asunto del guardar el sábado porque era importante salvar a su burro. Ahí no había problema si lo sacaban. Y esta mujer que tiene 14 años encorvada, ¿no vale más que un burro? No importa que sea sábado, yo la puedo sanar ahora. Ah, no, eso no lo puedes hacer. Podemos sacar un burro, pero que tú sanes a la mujer, no, porque ese ya es trabajo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso Jesús chocaba con los fariseos, porque además ellos eran muy cumplidos, pero con leyes que no tenían nada que ver con un buen espíritu ni con una buena actitud, sino que eran leyes que habían ellos derivado de la ley en general para mantener a la gente bajo su ordenanza, bajo su dominio. Eso estaba muy mal. Por eso Jesús también les dijo, entre muchas otras cosas, yo lo que en realidad quiero de ustedes es misericordia y no que estén ustedes sacrificando. Para mí es más importante su corazón que las cosas que dejan de hacer o hacen. Pues este era un escriba, pero dice un verbo importante allí, diligente. Diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Servicial, ¿qué más? Con constancia, veloz, sin fodonguez, que lo hace sin que lo estén empujando. Ah, qué chulas son las personas diligentes, ¿no es cierto? Esas que no le piden permiso una mano para mover a la otra, sino que se mueven, no tienen que estarlos empujando, así como a Pepe, que no lo empujan. Está listo con el micrófono. A eso se le llama ser diligentes. Imagínense que ahorita no haya venido Pepe y yo estoy aquí y les digo, hermanos, ¿habrá alguien que nos quiera ayudar con el micrófono? ¿Alguien que nos quiera ayudar con el micrófono? No, porque no son diligentes. Pero eso no pasaría aquí porque yo sé que se pelearían por ayudarnos a tomar el lugar de Pepe. Diligente es, así como mi preciosa nieta Raquel, que le dice a su mamá, mija, lávate los platos. Sí, mamá. Y se para rápido, aunque lo duden. Ahí las tenía yo en la casa y me consta que así son. Diligentes. A mí me da gusto que mis nietas, sobre todo mis nietas, las educaron sus padres para que cuando las llamaran fueran en 3 segundos. No sé, creo que también ellas, ¿verdad? Sí. Si yo, por ejemplo, estoy con una de ellas y la tengo apapachada y grita Priscila, Ana, y yo de molón la retengo. Punchis, me está hablando mi mamá.
y no las dejo ir, ¿verdad? Me va a castigar. No, ¿por qué si yo te tengo aquí? Pero es que me está llamando. Y entonces ya la suelto. Y cuando me he tardado le dice, ¿por qué no llegabas? Es que mi apunches no me dejaba venir. A mí me da gusto que ellas, así debiera ser, hermanos, con sus hijos. ¡Ahí voy! ¿Qué? Nada de que ahí voy. Daniela, sí, mamá. Pum. ¿Dónde está Becky? Allá, Becky, ¡fum! Mande, mamá. Así debería de ser, hermano. Pero ¿cuántas veces los papás parece que están rogándole a los hijos? Ven, sí, mamá, ahí voy. El clásico mexicano, ahí voy. Y van cuando quieren. No, mamá, ¿por qué no vienes? Es que estoy ocupado. Mira nada más. Te está hablando papá. Te está hablando mamá. Ni siquiera decir ahí voy. Ni siquiera contestar. Sí, mamá. Pum. Eso es diligencia. Pero además es obediencia también. Vénganse de este lado, ahí está oscuro. Acá hay mucho lugar, vénganse. Así que era un escriba diligente. ¿Qué quiere decir entonces? Que no se le atrasaba el trabajo de escribir. ¿Saben? Ellos estaban acostumbrados a terminar todo el Pentateuco y volverlo a escribir. Se dice que eran tan cuidadosos que si se equivocaban, enrollaban aquel rollo y lo ponían aparte. Y por eso es que se encontraron muchos rollos a medias en las tinajas, en algunas tinajas allá en las cuevas del Qumran. Y contaban las letras de derecha a izquierda, porque así se escribe el hebreo. Contaban las letras y tenía que coincidirle. Cada renglón ellos ya sabían cuántas letras debían tener, porque si les faltaba una quería decir que se equivocaron, enrollaban aquello y volvían a copiar. Imagínense cuántas veces y cuánto tiempo se pasaban en copiar con la tecnología que ahora tenemos, ¿verdad? Antes era a mano y a mano, y repetían muchas veces. Así que alguna vez la Biblia dice que los reyes tenían la orden de parte de Dios de copiar todo el Deuteronomio cuando eran erigidos reyes. Y bueno, yo dije, yo soy un rey, hijo del rey, y un día me propuse escribir todo el Deuteronomio. Me eché no sé cuántas libretas, hermano, a mano, pero creo que nada más llegué hasta números. Ya no me dieron ganas. Pero eran, no sé, 15, 18 libretas de espiral. Quién sabe dónde quedaron, por cierto, creo que acá en el otro departamento. A mano me eché cuando menos Génesis, Éxodo, Levítico y a mitad de Deuteronomio, ahí ya no fui diligente. Pero imagínense lo que era copiar, renglón por renglón, cuando ni siquiera la leen, mucho menos la van a copiar. Pero qué importante era un escriba diligente, pero no solamente era él, un escriba diligente, dice que era diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, le había dado. Y entonces, vean, por eso me da gusto saber que primero dice que era un escriba diligente, y entonces dice que el rey le concedió todo lo que pidió. Y en esto hay una figura muy bonita, porque dice, pedid, dijo Jesús, y se os dará. Y todo lo que pidiereis en mi nombre. Y esos versículos han sido mal entendidos, mal interpretados, porque algunos han pedido y no se les ha dado. Y entonces dicen una de dos, o Dios es mentiroso, o qué está pasando, porque la Biblia dice que hay que pedir y Dios nos va a dar.
Y todo lo que pidamos nos lo va a dar el Señor. Pero, ¿dónde está el secreto? ¿Cuál es la clave para no tener dudas ni confusión en torno a esto? Nuestra obediencia, correcto. ¿Qué más? No pedir egoístamente para nuestros deleites, conforme a la voluntad de Dios. Díganme si en Esdras no había este espíritu y este deseo. Véanlo. Dice que era primero un escriba diligente. Y entonces es que dice que el rey le concedió todo lo que pidió. ¿Qué pidió? Ay, pues, rey, te pido por favor que me pongas en un trono ahora que llegue yo a Jerusalén. Y te pido que me mandes unos 400 esclavos que me sirvan. Y te pido que... ¿Eso pidió? ¿Qué creen? Porque no dice, pero ¿qué creen que pidió Esdras? Capítulos anteriores, y sobre todo en Nehemías, sí nos dice específicamente qué pedían. Pero ¿qué creen que pidió Esdras también? ¿Alguien aquí va a decir algo? ¿Tú, Gabo? ¿Qué crees que pidió Esdras? Poder regresar a Jerusalén, ¿no? Que llegue yo con bien a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué más pediría? ¿Qué hubieras pedido tú? Señor, te pido que el rey me dé herramientas para que tenga yo una carta, un salvoconducto y no se me cierren las puertas. ¿Qué más pediría? Señor, protege nuestra salida. Había muchos ladrones. Ellos iban bien cargados de tesoros porque iban a reabrir el templo. Iban con oro, iban con plata. Cuídanos, Señor, que no nos roben lo que te pertenece, lo que va a ser para el templo. ¿Qué más pediría Esdras? Señor, vamos a ir por el desierto, danos de comer, que nos alcance lo que sacamos. ¿Qué más? ¿Qué pedirías tú? Tiendas de campaña. ¿Qué más pedirías tú? ¿A qué iba? Entonces, ¿qué pedirías tú? Señor, danos sabiduría. Concédenos, Señor, completar el trabajo que tú nos estás encomendando. Que no nos detengamos, que aunque haya enemigos, podamos salir adelante, Señor. Que no nos rajemos, que todos los que vamos a Jerusalén terminemos de construir, porque a eso vamos. No nos dejes, Señor. Danos fuerzas, danos valor, que no haya cobardía. ¿Cuántas cosas tenían que pedir para lograr el objetivo de restaurar Jerusalén? Señor, es mucho lo que se quemó, es mucho lo que se derribó. No somos tantos albañiles. Danos la capacidad de ir construyendo como tú quieres. Danos madera, Señor. Que no nos falte la madera, que sea de la mejor. Que podamos hacer las puertas otra vez como estaban antes. ¿Cuántas cosas? Pero dice lo más bonito, claro que la Biblia lo resume con 2 palabras, pero dice aquí que el rey le concedió todo lo que le pidió. ¿Y qué tenía el rey para dar? Todo. Tenía todo. No solamente tenía dinero, tenía soldados, esclavos, trabajadores, dinero, oro, plata, caballos, carros, permiso, todo tenía. Y dice que le pidió al rey y que todo lo que le pidió el rey se lo concedió. Sí, ¿qué más quieres? Esto también te lo doy. ¿Te hace falta algo? Obviamente no tenía que ver con unas peticiones como las de hoy.
egoístas, carnales. Dame un esposo güero de ojos azules de 2 metros de estatura. A él no le preocupaban esas cosas. Estoy seguro que no le preocupaban las cosas materiales, no le preocupaban tener la bendición como ahora muchos están esperando. Él estaba pidiéndole al rey lo que era necesario en función del trabajo que Dios le había encomendado, que era la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén. Pero dice, vamos a leerlo de corrido, es precioso este versículo, es el primero que tengo bien subrayado. Era Esdras, escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Subraya cuando menos eso. Yo quiero que tú pienses, imagínate, voltéame a ver. La mano de Jehová. Y no porque yo lo sea, sino para ejemplificarlo. La mano de Jehová está sobre tu vida. ¿Cómo está la mano de Jehová sobre tu vida? ¿Cómo? Protegiendo. ¿Cómo está la mano de Jehová en tu vida? ¿Cómo está la mano de Jehová en tu vida? Fíjense cómo lo estoy presentando. Cubriendo, protegiendo, animándote, sosteniéndote, dándote. Sosteniéndote. Todo esto yo lo derivo de esta expresión. El rey le dio todo porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Sí, gloria a Dios. ¿Te imaginas que tú puedas decir, gracias Señor, porque tu mano está sobre mí? Yo les platicaba el domingo que en la mañanita del domingo, poquito antes de grabar lo que siempre les grabo, yo estaba orando y le dije, Señor, que este domingo tu bendición sea en mi vida. Tú sabes que me siento un poco triste por esto, por lo otro. Y estaba yo ahí. Y mi vecina me dio una palabra. Oiga, yo creo que Dios me habló, me dijo. Y le quiero decir lo que me dijo, porque me dijo que se lo dijera a usted. Y me dice Dios que no se preocupe, que Él está con usted y que lo está fortaleciendo. Lo vuelvo a decir y me vuelvo a conmover, hermanos, porque Dios habla. Porque yo estaba buscándolo y Él me contestó más rápido de lo que yo creía. Y esto es lo que ahorita mismo estoy derivando. El rey le concedió todo porque la mano de Jehová estaba sobre él. ¿Tú confías que esto es para ti? ¿Confías que es para ti? Que la mano de Dios está sobre ti. ¿Has visto la mano de Dios sobre tu vida? Yo sí. ¿Has visto la mano de Dios sobre tu vida? Este versículo es uno de los que más subrayado tengo. Después de esto ya lo que sea, ¿o no? ¿Ya qué? Échenme al león. ¿O no, hermanos? Ya habían pasado todos los jueces. Ya se había, probablemente, no sabemos si ya Josué había muerto. Es lo más probable.
Pero vemos ahora a otro que Dios levanta para bendecir a su pueblo. Un Dios fiel que a pesar de un pueblo cabezón e injusto e ingrato e infiel, ahí está Dios levantando hombres como un escriba diligente al cual le daba el respaldo total para cumplir su propósito, que era la restauración de Jerusalén. Beto. Ahí de una manera clara, es que Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de los que gobiernan, de los Sí, poderosos. correcto. En este caso, el rey, pues obviamente, si tuvo esa actitud de ayudarlo, de quitarle los impuestos y de darle todos los privilegios y todo lo que necesitaba. ¿Quién movió el corazón de Artajerjes? Fue porque Dios lo hizo. Es que Artajerjes era muy bueno. No. Era un hombre muy bueno. Él de por sí nació bueno. Y entonces esto debe a nosotros motivarnos a orar por nuestros gobernantes, ¿no? ¿Correcto, Beto? Para que el Señor los toque sus corazones, los mueva a hacer misericordia y a bendecir a su pueblo como lo hizo en ese entonces. ¿Correcto? Y si lo hizo con un gobernante que tenía a su cargo no una nación, era un Prácticamente era el amo del mundo. amo del mundo. Del mundo conquistado, Entonces, del alguien mundo que está de conocido paso, de aquella así época. es, alguien que está de paso por 4 o 6 años, con mayor razón el Señor puede hacer. Era el dueño del mundo, Artajerjes, en aquella época. Pero el dueño del mundo de aquella época estaba en la mano de Dios para hacer lo que Dios quería por medio de él a favor de su pueblo Israel, levantando un hombre diligente, temeroso de Dios, como lo era también el mismo Artajerjes, y lo vamos a ver. Dice que con Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Fíjense, no todos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no todos creían. Segundo, como prediqué alguna vez, algunos estaban ya muy cómodos, a pesar de que vivían esclavos. ¿Saben que hay gente así? Esclava, apachurrada, sin nada, pero no cambia. Están cómodos. Pueden cambiar de trabajo, pero así están bien. Pueden ir a más, pero mejor, ¿para qué le muevo? Muy cómodos. Además, no todos iban a poder trabajar, hasta iban a estorbar algunos, porque eran muchos. Y además Dios estaba escogiendo también para ese trabajo algunos especiales. Pero dentro de todo el grupo había, fíjense qué interesante, sacerdotes. Dígame si Dios no estaba poniendo cuidado en tener una relación con el pueblo a través de los sacerdotes. No solamente Esdras, había varios. Y un sacerdote en aquella época era el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero además de sacerdotes había levitas. ¿No es lo mismo? No. Los sacerdotes son levitas, pero los levitas no solamente fungían como sacerdotes, sino que tenían muchas cosas que hacer en el terreno espiritual. Sacerdotes, levitas, cantores. Ay, si van a edificar Jerusalén, ¿qué necesidad hay de cantantes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Por eso estaba el buquino. ¿Cantantes para edificar Jerusalén? Pero ¿qué importancia tenía si lo que se necesitaba era más carpinteros y albañiles que cantantes? ¿Ustedes creen que los que cantan aquí cada reunión de nosotros es ya nada más por costumbre? ¿Parte de la restauración será el canto? ¿Por qué? Lo que importaba era levantar las murallas y las puertas que habían sido derribadas. A lo mejor más adelante cantamos, pero ahorita, ¿cómo ven?
¿Se dan cuenta de la importancia de la prioridad que le daba el Señor a través del profeta, del sacerdote Esdras, a la alabanza a Dios? Antes que otra cosa, hemos de darle gloria a Dios. Antes que andarle pidiendo, primero alábale. Dice la Biblia, deleítate asimismo en Jehová, y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alaba a Dios, hermano. Antes de chillar, alaba a Dios. Antes de quejarte, alaba a Dios. Antes de preocuparte, alaba a Dios. Antes de pedirle, alabemos a Dios. Que tu corazón sea un corazón de agradecimiento, de canto, de alabanza. Y es que un corazón que alaba es un corazón que confía. Un corazón que canta es un corazón que primero está pensando en Dios que en su problema. Un corazón que alaba primero está tomando en cuenta a Dios que sus propias necesidades. Por eso había cantores en medio del grupo que salieron hacia Jerusalén. Pero no solamente sacerdotes, levitas y cantores, también había ya porteros, y no se refiere a fútbol, sino aquellos que iban a estar encargados de la entrada y la salida de esa Jerusalén restaurada. Qué importante era eso. Y los porteros eran hombres poderosos con la espada, con el arco. Imagínense que están terminando de construir o están trabajando en la edificación y les llegan los enemigos para destruirlos como pretendieron hacerlo los Sanbalat y los Tobías y los Gesems. Porteros, digamos, versus guardianes de la puerta. Era necesario que ellos también pudieran tener cuidado de los adversarios. Esta es una tipología de qué para nosotros ahora. Piénsenle un poquito. ¿Sí? Los porteros. ¿Cómo interpretar esto para nuestros días? ¿Mandé? ¿Del cielo? No. Mire, sacerdotes, levitas, cantores, no tenemos problema en entender que era parte del culto a Dios como lo primero. Pero ¿qué tienen que ver los guardianes, los porteros? ¿Por qué es tan importante o necesario eso? ¿Saben a quiénes representaría o qué representarían los porteros para este tiempo? ¿Mande? Bueno, te acercas. Ellos representan las cosas humanas que se requieren en todo lo que nosotros vivimos, porque estamos en un mundo que está sujeto al tiempo, al espacio. Si todo lo quisiéramos espiritualizar, ¿creen ustedes que funcionaríamos como iglesia? Hermanos, hay gente que necesita barrer. Y alguien puede menospreciar eso porque diría, ay, ¿esa qué labor espiritual es? Hay quien necesita cuidar este lugar, hay quien necesita recoger las sillas, hay quien necesita estar pendiente del cableado. Y no choca con lo espiritual, porque es parte de lo que Dios nos regala para funcionar en un mundo material como el Señor quiere que lo hagamos. ¿Creen que los porteros en la lista, aunque están en cuarto lugar, no eran importantes? Ellos iban a tener una responsabilidad para que la restauración fuera llevada a cabo como se debe. Y nosotros debemos darle gracias a Dios porque aquí tenemos muchos porteros o gente que trabaja con sus manos
y que no por eso su labor deja de ser espiritual en función de la restauración de la iglesia. ¿Qué más había? Repitan, escribas, había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sí está hasta el final, pero no deja de estarlo. ¿Qué? Sirvientes del templo. ¿Qué son los sirvientes del templo? Pues los servidores. Yo recuerdo cuando como pastor corría el año de 1978, 80, 82. Yo hacía casi todo. Ahora me da vergüenza decirlo y digo qué bárbaro. Fue cuando descuidé a mi esposa, porque yo estaba desde la mañana hasta la noche. Yo abría, yo barría, zoilo. Yo conectaba la luz, conectaba los micrófonos, cantaba, dirigía, predicaba, oraba y bautizaba. Por años y años y años. Yo no sé si lo recuerdan, Priscila todavía era una bebita, pero tú más o menos. Todo. Algo así como Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Cuál era su problema? Un día su suegro se sentó por allá y lo vio de la mañana hasta la noche. Yo creo que su suegro Jetro nomás movía la cabeza. Y al final no se aguantó y le dice, Moisés, ¿me das chance de decirte algo? ¿Te acuerdas, Aarón? ¿Qué le dijo? No está bien lo que estás haciendo. Literalmente se lo dijo. Yo creo que Moisés dijo, caray, suegro, pues si yo trato bien a su hija. No, no es por ahí. Pues, ¿qué me quiere decir, suegro? Desde la mañana hasta la noche y todos los días te la pasas aconsejando y atendiendo a los miles que vienen a verte. ¿Dónde crees que tú vas a poder con eso? Es que algunos podrían decir, pero Dios estaba con Moisés. Sí, pero. ¿Amén? Sí, pero. Por eso hemos aprendido en las reuniones de pastores, hemos platicado de la importancia de los pastores, de cuál debe ser su tiempo, su trabajo, de cómo deben atender primero a su familia y no como yo lo estaba haciendo. Por eso es que hay sirvientes del templo. Obviamente no solo por la edad que tengo ahora, sino porque el lugar es todavía más grande. Imagínense que yo tuviera que hacer todo aquí. Ya me hubiera muerto hace rato. De veras. Por eso alabamos a Dios por los más de 100 hermanos que tienen una responsabilidad en este lugar. Y por eso les debemos su cena, Beto. Ya está programada. Y ya les dimos sus regalos, que siempre lo hacemos con... Mande. Cuando haya semáforo verde les vamos a dar una cena que Dios guarde el hora. ¿Por qué? Porque se la merecen. Porque este lugar, esta iglesia no funcionaría sin los sirvientes del templo. Desde luego que los primeros sirvientes somos nosotros. Pero los servidores, de ahí viene la palabra, son todos aquellos que como Pepe, como Shuli, como Lili, como Telma y como todos los que están en algún cargo están funcionando sin cobrar porque aman el lugar, porque son parte de esa restauración que el Señor está queriendo que nosotros llevemos a cabo. ¿Se gozan conmigo? Subieron en el séptimo mes, en el séptimo año del reinado de Artajerjes, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. 4 meses de viaje, no era cerca. Imagínense lo que les costó poder llegar a Jerusalén sorteando ladrones, sorteando
hambre, sorteando calor, sorteando frío, sorteando. Yo sí creo que le pidieron al Señor hasta tiendas de campaña. ¿Lo ven? Por más que yo quería adelantar, hay tanto que sacarle a esto. Y el tiempo ya, ahí dice, se terminó su tiempo. Nos quedamos en el verso 8, en donde dice que llegó. Finalmente llegó después de 120 días en el desierto y estar cargando y caminando con todos ellos. Llegó a Jerusalén. Y vamos a iniciar dentro de 8 días con el 9, si Dios nos permite. ¿Pueden estar de pie? Yo espero que esta noche nos quede en el corazón la importancia de desear ser instrumentos en las manos de Dios para edificar y restaurar las cosas que tienen que ser corregidas y restauradas. Amén. Que tú y yo seamos escribas diligentes, que seamos sirvientes, que seamos cantores o que seamos lo que sea, pero que seamos aquellos que Dios apartó para llevarnos a Jerusalén y poder edificar. Tu vida es importante para la iglesia. Tu vida es importante para el trabajo que Dios nos ha invitado a hacer en este lugar. Pídele a Dios que Él te use. Muévete, sé diligente, déjate usar por Dios para que Él sea glorificado y la obra del Señor sea terminada y llevada a cabo. Amén. Padre, cuánto nos enseñas a través de tu palabra. Qué importante es, Señor, que en este tiempo estos tipos y sombras y ejemplos del pasado se pueden aplicar a nuestras vidas. Señor, queremos ser de los que han sido llamados a ser restauradores. Señor, queremos ser considerados por ti como alguien que edifica, que arregla, que compone, que restaura. Queremos ser a esos que tú llamas para que muchos más que se quedan o que están todavía en Babilonia regresen y ocupen una casa en Jerusalén y vuelvan a ser la nación que fueron. Danos este privilegio. Bendice a Chucho, Señor, nuestro pastor, que está convaleciente, que tuvo que regresar al hospital, pero que ya está en su casa otra vez. Bendícelo, Señor. Anímalo. Ayúdalo. A nuestro hermano Armando también, Señor. A cada uno de los que están sufriendo por la pandemia y por otro tipo de enfermedades. Gracias. Ve con mis hermanos. Levantamos este ayuno, Señor, que tú nos dejaste tener en este día. Con mucho gusto, Señor, lo entregamos a ti, sabiendo que tú nos has oído y como cantamos, tú nos permites, Señor, estar unidos como parte de la restauración de Jerusalén. En el nombre de tu Hijo amado. Recibe los diezmos y las ofrendas de tu pueblo. Señor, multiplícales, dales buenos trabajos, dales mejores ingresos. En el nombre de Jesús. Amén.